Bienvenidos a Carrera Ascendente. Hoy vamos a emprender un viaje fascinante a través de la historia de los cocineros, desde los primeros que descubrieron cómo cocinar sobre el fuego hasta los chefs de renombre mundial que hoy son considerados artistas. ¿Sabías que cocinar ha sido la actividad que más ha influido en la evolución de la humanidad? Quédate con nosotros para descubrir cómo el arte culinario ha moldeado culturas, civilizaciones y nuestra forma de vivir. Comencemos por el principio. Hace millones de años, en la prehistoria, los primeros seres humanos vivían de lo que la naturaleza les ofrecía, pero algo cambió cuando descubrieron el fuego. Al aprender a cocinar, no solo hacían sus alimentos más sabrosos, sino que también los volvían más seguros y fáciles de digerir. Esto tuvo un impacto tremendo en nuestra evolución biológica. Al cocinar la carne, por ejemplo, consumíamos menos energía al digerirla, lo que permitió que nuestros cerebros crecieran más. Según estudios arqueológicos, algunos de los primeros métodos de cocción incluían piedras calientes y fuego abierto. A partir de ese momento, los cocineros, aunque no como los conocemos hoy, ya eran esenciales para el desarrollo humano. Avancemos miles de años y llegamos a las primeras civilizaciones. En el antiguo Egipto, Mesopotamia y Roma, los cocineros tenían un papel central en las cortes de faraones, reyes y emperadores. En Egipto, eran considerados figuras de respeto y se especializaban en preparar banquetes opulentos. Los cocineros de Mesopotamia, por su parte, dejaron una gran cantidad de tablillas de arcilla con recetas que detallaban el uso de ingredientes exóticos y especias. En la Roma antigua, los cocineros eran muchas veces esclavos, pero aquellos que destacaban en su oficio podían incluso ganarse la libertad. Los romanos apreciaban tanto el arte culinario que uno de los primeros libros de cocina, Apicius, recopilaba las recetas favoritas de los banquetes romanos. Aquí se comienza a ver cómo los cocineros no solo alimentaban, sino que su labor comenzaba a ser vista como una forma de arte. Con la caída del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media, los cocineros encontraron un nuevo hogar en los monasterios y las cortes de los reyes. Aquí es donde el arte culinario comenzó a florecer de nuevo. Los monjes eran conocidos por preparar exquisitas comidas que seguían las tradiciones antiguas, mientras que en las cortes, los cocineros se convirtieron en piezas clave para los banquetes reales. Los cocineros medievales no solo alimentaban a los reyes, sino que competían para crear platos extravagantes que impresionaran a los invitados. Uno de los cocineros más famosos de esta época fue Taillevent, quien sirvió a los reyes de Francia y escribió uno de los primeros libros de cocina que se conservan en Europa. Llegamos al Renacimiento, una época donde el arte, la ciencia y la cultura florecieron en Europa. No es sorpresa que los cocineros también vivieran un renacimiento propio. Uno de los chefs más célebres de este periodo fue Bartolomeo Scapi, quien fue chef del Papa y escribió un libro de cocina en el siglo XVI que contenía más de 1 millar de recetas. Los banquetes que organizaba para el Vaticano eran verdaderas obras de arte. En esta época, los cocineros dejaron de ser simplemente empleados de la corte y comenzaron a tener un estatus propio. La cocina empezó a refinarse y los cocineros se convirtieron en maestros de su oficio, experimentando con nuevas técnicas y creando platos que serían la base de la gastronomía moderna. Pero es en el siglo XVIII cuando realmente vemos el nacimiento de la cocina moderna. Aquí es donde aparece Marie-Antoine Carême, conocido como el rey de los chefs y el primer gran chef de la historia. Carême esculpía estructuras increíbles de azúcar y pastelería, y fue uno de los primeros en elevar la cocina a la categoría de arte. Trabajó para las cortes más poderosas de Europa, y su influencia es palpable hasta el día de hoy. A Carême se le atribuye la invención del concepto de alta cocina, donde los platos no solo eran deliciosos, sino también visualmente impactantes. Tras la Revolución Francesa, con la caída de la aristocracia, los cocineros que antes trabajaban solo para la nobleza comenzaron a abrir los primeros restaurantes accesibles al público, marcando el nacimiento del sistema de restaurantes tal como lo conocemos. El siglo XIX trajo consigo otra revolución en la cocina, esta vez gracias a Auguste Escoffier. Auguste es considerado el padre de la cocina moderna, no solo por sus recetas, sino porque organizó la cocina de una manera completamente nueva. Creó el sistema de brigadas de cocina, donde cada chef tiene una tarea específica, lo que optimizó el proceso en los grandes restaurantes. También popularizó el servicio a la rusa, donde los platos se servían uno a uno, en lugar de todos al mismo tiempo, como era costumbre antes. Escoffier no solo transformó la cocina, sino que también colaboró con César Ritz para elevar los estándares de los hoteles de lujo. Juntos, crearon algunos de los restaurantes más prestigiosos del mundo. Entramos al siglo XX y los cocineros ya no son solo trabajadores detrás de los fogones, sino que muchos de ellos se convirtieron en verdaderas celebridades.
Con la llegada de la televisión, cocineros como Julia Child llevaron la alta cocina a las casas de millones de personas, popularizando la gastronomía francesa en Estados Unidos. En la actualidad, chefs como Ferran Adrià y Gordon Ramsay han llevado la cocina a niveles que antes parecían imposibles. Ferran Adrià, por ejemplo, revolucionó el mundo culinario con su enfoque científico en la cocina, mientras que Ramsay ha utilizado su carisma y estilo único para convertirse en una figura global. A lo largo de la historia, los cocineros han sido más que simples preparadores de alimentos. Han sido artistas, innovadores y a veces incluso revolucionarios. Hoy en día, cuando te sientas en un restaurante o preparas una comida en casa, estás participando en una tradición que tiene miles de años de historia. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por la historia de los cocineros. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a Carrera Ascendente para más contenido sobre la historia de la hostelería y el arte culinario. Hasta la próxima.